Buenos días, señoras. Vamos a empezar, Besat Hashem, la clase de hoy. Que sea para Tzachá y Berajá de toda Israel. Refuá Shelema de mi abuelo Daniel Ben Letife, Betoch Shar Jolamo Israel. Este Shabbat estamos terminando y cerrando el segundo libro de la Torah. El Sefer Shemot se cierra con esta perashá, última perashá Pekudé, que muchos años se lee juntas, muchos años se lee separada, depende del calendario. Este año se lee separada. Ya leímos Vayakel la semana pasada y esta semana vamos a leer Pekudé. Y aparte este Shabbat se saca otro Sefer que es el Sefer que se lee la perashá de Ajodesh, una de las 4 perashiot que se leen antes de Pesach. Es Ajodesh Azel Lachem Rosh Chodashim, que la perashá habla del Korban Pesach. Por cuanto de que se acerca Pesach y ya es Rosh Chodesh Nisan, este Shabbat se va a mencionar Rosh Chodesh Nisan que cae domingo y lunes, entonces por eso se lee a Chodesh Hazeh para ¿Lunes también? son 2 días de Rosh Chodesh. Y la perashá Chodesh es la de Rosh Chodesh que leen cada No, mes. Chodesh es a Chodesh Hazeh Lachem, Chodesh el mes de Nisan, que Dios dice que este es el mes, el rey de los meses, es el primer mes del año, ¿ok? A nivel de meses, empiezan los meses a contar el día 1, el primer mes es el mes de Nisan, no es igual que el año. Los meses es diferentes. Entonces, a Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, y ahí habla la Torah de la orden de traer el Korban Pesach. Entonces, desde Rosh Chodesh ya venían buscando el Korban Pesach, ya tenían que empezar a buscar el corderito, cuál va a ser, cómo va a ser, dónde lo van a comer, cómo lo van a llevar, todo eso. Entonces, por eso se leía, se acostumbra a leer esta perashá de Chodesh Hazeh Lachem antes de Rosh Chodesh Nisan. Pero vamos a concentrarnos en la perashá de la semana Pekudé, Pekudá Mishkan, Mishkan Edut, Asher Pukad Alpi Moshe. Esta es la contabilidad del Mishkan, Mishkan Edut, el santuario del testimonio Asher Pukad Alpi Moshe, que fue contabilizado por Moshe. Abodat Alvim, trabajo de los Leviim. Beyad Itamar ben Aarón a Cohen. ¿Qué pasó aquí? Dice Rashi, en esta perashá, Nimnu kol mishkele nidvat mishkan. La Torá te hace un conteo en esta perashá, Moshe hace una contabilidad de todo lo del Mishkan. La kesef, la zahav, la nehoshet. ¿En qué se gastó? ¿Cuánto se juntó? El oro, la plata y el cobre. Venimnu kol kelab lechol avodato. Y Moshe pasó todo el inventario de todo lo que hizo. Entonces, después de la colecta del Mishkan, se usó todo el dinero y Moshe empezó a decir, esto lo usé para esto, esto lo usé para esto y esto lo usé para esto. Cada cosa la usaba para... Y Moshe empezó a dar la contabilidad, cuentas claras. ¿A quién? A todo el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? Entonces, respuesta 1, en verdad, se puede decir que nadie se lo pidió, pero es muy importante de ser Veitem Nekim me Hashem u me Israel. ¿Qué significa Veitem Nekim? Nunca dejes la puerta para la duda. Siempre deja las cosas claras. Y Moshe no quería que haya alguien que piense que no se usó de la manera correcta, de la forma correcta, o que no se... Entonces, por eso, todo absolutamente lo que entró, lo contabilizó e hizo inventario de todo lo que se usó. Así explica el Zohar HaKadosh. Lefi sheneemar v'item nekim Hashem Israel, lachen neemar ele pekudá Mishkan Edut. Todo Moshe Rabbeinu lo contabilizó. Se aprende, de aquí se aprende cómo uno tiene que ser transparente, no porque sospechen de ti, sino simplemente para no dar puertas para nada. Siempre que puedas, quédate limpio. ¿Qué significa limpio? Sé limpio con Dios y con el pueblo de Israel. Transmite todo, pero no te pedimos que nos pases cuentas, confiamos en ti, igual, aquí están. ¿Está bien? Sé transparente.
Ahora, Moshe era otro nivel, pero con todo y eso, Moshe lo transmitió. Ahora el Midrash dice que habían unos letzaneador. ¿Qué eran letzaneador? Los payasos que le gustaba burlarse y que empezaron a decir de que Moshe se quedó con lana de la recolección. Se quedó con lana. Pues, claro, empezaron a hablar. Cuando Moshe empezó a escuchar de que ellos estaban diciendo que se quedaron con lana, que se quedó con lana, ¿qué dijo? A ver, les voy a decir las cuentas claras, cómo están las cosas, aquí, allá, así, así, así. Entonces aquí hay varias preguntas. Pregunta 1, ¿cómo se les puede ocurrir pensar eso de Moshe? Pero perdón una pregunta, ¿primero dijo y luego dijeron? ¿O primero Según el Zohar, primero dijo. Según esta versión, escuchó que dijeron y después dijo. ¿Está bien? Pero en verdad siempre uno se tiene que adelantar. Siempre se tiene que adelantar. Y aquí no importa si dijeron antes o dijeron después, Moshe igual. Pero habían los burlones que estaban diciendo a este Moshe, mira. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dijeron eso de Moshe? ¿Qué pasó? O sea, tiene que tener algún fundamento, ¿no? De repente, ya viste, Moshe se quedó con la lana del Mishkan y con lo que juntaron y de repente se volvió rico. ¿Qué? ¿Por qué dijeron eso? Y 2, ¿cómo tú, Moshe, te prestas atención a esa gente? Es gente muy baja. Si hay gente baja, de que te empiezan a decir cosas, tú les tienes que hacer caso. ¿Les tienes que hacer caso? Imagínate, tienes una institución. A ver, Moraeti, una de todas las instituciones, ¿cuál es? Yesod. Entonces imagínate que tú eres la que juntas y haces donativos para Yesod. De repente llega la Ijire de Yesod y te dice, a ver, pásame las cuentas. Es que últimamente me di cuenta que cambió de carro, quiero que me mande las cuentas. ¿Te rebajas y le das las cuentas? ¿Di? ¿Sí le das las cuentas a la Ijire? No, hasta la Ijire. A Welshi Ijire. Porque chance, la que va arriba de mí mandó la Ijire para que me pregunte, para sacarme la información. No, pues ya, para el otro nivel. ¿Está bien hasta aquí? A ver, entonces vamos a seguir un poquito. Llega Moshe Rabenu y empieza a dar detalle. Vamos a ver los detalles que cuenta la Torah. Dice Moshe, todo el oro, Zahab es oro, ¿no? Todo el oro que estaba hecho en el Melejet HaKodesh, todo lo que trajeron aquí para eso, Vaiz Zahab Tenufá, ¿cuánto pesaba? Tesha Vesrim Kikar, 29 lingotes. Habían traído 29 lingotes de oro. Ushvameot Ushloshim Shekel y 730 shekel, que era de peso, Beshekel HaKodesh, en el peso que usaban en el Kodesh, en el Bet HaMikdash. ¿Está bien cuánto entonces fue de oro? 29 lingotes y 730 shekel. ¿Está bien o no? Sí. ¿En qué los usó? Sigue la Torah y dice, Vekesef Pekudeda. No dice en qué los usó. El oro, Moshe Rabbeinu empezó a decir el inventario de cuánto le llegó, mas no dijo en cuánto lo usó. ¿En qué lo usó? No dijo. Seguimos. Kesef, que es plata. La plata pecudea edad de lo que trajo la gente, meat kikar, 100 lingotes. Ve'elef ushva meot v'chamisha v'shivim, y 1775 shekel beshekel HaKodesh, shekel. Entonces, 100 lingotes y 1775 shekel. Bekala gulgolet mahatzita shekel, vaí meat kikar, y cuenta Moshe, ¿sabes para qué usé esto? La tzeket HaKodesh, para poder forjar los adanim, que eran las bases de los kerashim, de las vigas, y también para el parojet, y también para Betaelef. Empieza a decir, Asab Avim la Amudim, también hice otro tipo de soportes para los... Empezó a contar todo. Entonces en el oro, nada más te dijo cuánto le entró, y no dijo en qué lo usó. En la plata dijo cuánto entró, y dijo en qué lo usó. Nehoshet, cobre, muy bien. Nehoshet atenufá shivim kikar, 70 lingotes de cobre. De alpaim bearba meot shekel, y 2,400 shekel de cobre. ¿Para qué los usó? No dice. Oye, Moshe, a ver.
Si me vas a dar aquí una contabilidad, que venga completa. No me traigas nada más lo que juntaste y no lo que diste. Y nada más en Kesef te dijiste cuánto y en lo demás no. ¿Por qué? ¿Está claro o no está claro? Es una pregunta muy clara. Si es que vas a traer las cuentas, tráelas bien. ¿Cuánto se juntó? ¿En qué se gastó? ¿Cómo lo gastaste? Inventario, todo lo que quieras, muy bien. Entonces, la respuesta literal con respecto al oro es la siguiente. Moshe tenía que decir, por ejemplo, cuánto invirtió en el oro del Aarón, ¿no? En el que se hizo el Aarón. El Aarón estaba hecho de oro por fuera y por dentro y los querubim. ¿Sí o no? ¿Cómo se pesa? Pues fundes el oro, haces el Aarón y pesas. ¿Cuánto pesa, no? Pero ¿qué pasaba con el Aarón? No pesaba. El Aarón cargaba a los que lo cargaban. Entonces, ¿cómo te va a decir cuánto? Era imposible decirte cuánto se usó en el Aarón porque nunca pesó. Entonces, por eso Moshe no sabía. No había manera de decir cuánto se gastó en el Aarón y cuánto se invirtió porque no pesaba. 2, segunda respuesta, que esta es la respuesta más importante. Los que dieron oro, lo dieron con corazón de oro. Y no querían que Moshe les diga en qué lo usó. Los que dieron plata, sí, dime, ¿no? Y los que dieron cobre, Moshe no les dijo. Porque lo que quieren es nada más sacar fitil, no quieren la verdad. Cuando uno está en una organización, por ejemplo, en un condominio, los que más se quejan es los que no pagan. Los que no están al corriente. Son los que van a ver, ¿por qué? ¿En qué se gastó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué va? Bueno, paga, ponte al día. Los que pagan al día y eso se callan, y dicen, esos son los de oro. Los de plata, pues más o menos aquí. Los de cobre, los que están mal, a ver, no, me dices, pues, no. Entonces Moshe Rabbeinu se puso a cada uno en su lugar. Los de oro no necesitaba decirles porque nunca le pidieron. Los de plata les dijo. Y los letzaneador, que eran los que donaron cobre, los mandó a volar. No les respondió. Ahora, ¿pero por qué si? Entonces uno, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Uno tiene que saber cuando uno dona, cuando uno da, ¿qué tipo de donativo es? ¿Es dinero de oro, de plata o de cobre? ¿Cómo tú das tu donativo? ¿Con la intención de que sea marcado y que te digan bien? ¿O con fe de que lo van a usar para lo mejor, para lo bonito, para lo bueno y para esto y para lo otro? ¿Ok? Ese es el oro, la plata y el cobre. Hay algo muy bonito que en la perashá pasada, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero es bonito mencionarlo. Trae que cuando las personas, cuando los hombres y las mujeres donaron sus joyas, entonces dice, como Kol isha sherna de balibo vejol isha sherne saorrujo. Habla mucho de la gente de la buena voluntad, de mira cómo tuvieron esa iniciativa y ese corazón dadoso y dadivoso para donar. Y cuando habla de gente que dio lingotes de oro, pues no dice mucho como que wow, qué donativo y qué nesaolivo y nada de barrujo. ¿Por qué halaga mucho a los que dieron sus joyas y no halaga mucho a los que dieron lingotes o oro puro? Les cuesta más trabajo. ¿Por qué? Desprenderse de algo suyo, claro. Y el lingote que es igual. Pero no, ya si tienes lingotes ya no te fijas en... No es igual dar un lingote que dar un anillo Pero la joya es más como... personal. No importa, pero igual lo están donando. Entonces, ¿qué diferencia entre donar un lingote? Dinero y quítate el arete porque me gustó, como que... Pues, No te gustó, tú acabo de quisiste comprar. darlo. O sea, sí lo quiero dar, pero... La persona que quiso dar el lingote de oro y la persona que quiso dar la joya. ¿Por qué el que dio la joya es más que el que dio el lingote de oro? Respuesta, porque el que dio la joya, ¿qué iban a hacer con esa joya? Muy bien, la funden y ¿qué hacen con ella? La ponen, ¿dónde? Entonces el que donó no sabía dónde estaba su dinero. En cambio, el que puso el lingote, le puede decir que este lingote sea para el Hoshen que va aquí, que va allá y que va ese es el mío. Entonces, los que donaron cosas para fundir sin saber dónde iban a estar, lo donaron de corazón. Lo donaron de la mejor forma. No me interesa la placa, lo que quiero es dar, lo que quiero es dar. Era gente de corazón que dio Nediv Lev. Esas son la gente que donó oro.
Esa es la gente que cuando dona con el corazón, Moshe no necesitaba darles las cuentas. Bueno, Pero el que como donó Kotel, plata... que es lo que estaba hoy en día, que se juntó de los ¿De qué? nativos de los pobres. El cótel. O sea, el Kotel, Sí. David Amelech juntó el dinero Correcto. de los pobres. Correcto. Compraban sus moneditas. Sí, era la única pared que se hizo de dinero de pobres. Y es la única que está hoy en día. Que está un dinero Es el hasta. valor de... Así es. Está bien. Ahora, pero los Letzanim, ¿por qué se empezaron a burlar de Moshe? ¿No era el Rab otra vez? ¿Ah? ¿Era el Rab otra vez? No dice. La verdad que no dice si eran. Dice Letzaneador. ¿Qué pasó? A ver. El público judío que salió de Egipto en esa época tenía dinero. Sí, salieron salieron cargados. con todo. Muchísimo dinero. No poco dinero, muchísimo dinero. Entonces tenían dinero, tenían cuántos burros libios que cargaban todas sus pertenencias, muchísimo. 90 burros libios que son los que más cargan, ¿no? Y cuando salieron de Egipto, salieron con dinero y después de que cruzaron el mar, de que empezó a arrojar lo que los Mitzim agarraron porque Paró abrió sus... Entonces, con muchísimo más razón que tenían, pero para tirar. Entonces, todos eran millonarios, ¿sí o no? Moshe, ¿no tenía lana o sí tenía? Sí. Entonces, ¿por qué vieron en Moshe que dijeron, no, este se robó? Todos tenían muchísimo dinero. Respuesta es, Moshe no tenía dinero. Nada. ¿Por qué? Porque sacó Yosef. Muy bien, mientras todos estaban ocupados en agarrar dinero, él estaba ocupado en sacar al pueblo judío de Egipto. Y cuando después del mar, él estaba ocupado de los huesos de Yosef. Y estaba llevándose a todo el pueblo de Israel para ya seguir el camino. Entonces Moshe no tenía un centavo. Entonces el contraste era que todos eran archimillonarios. Y Moshe era pobre. Literal pobre. El guía, el jefe espiritual de ellos era pobre. ¿Está bien? Muy bien. Llegaron a Har Sinai. Moshe sigue siendo pobre. Moshe le valía, la verdad. Él igual recibía su man, todo igual. Har Sinai, todo muy bien. Hicieron el Egel Azab. Hicieron el becerro de oro. Y Moshe tuvo que subir al cielo a pedir perdón. ¿Sí o no? Sí. Tuvo que subir al cielo a pedir perdón. Y en las primeras tablas de la ley, ¿de qué eran hechas las primeras tablas de la ley? Zafiro. ¿De dónde era ese zafiro? Del cielo. Y Hashem le dijo a Moshe, Hashem agarró Cabiajol, las tablas eran tablas como tal, y Dios labró y grabó sobre las tablas los 10 mandamientos. El desperdicio de ese grabado, le dijo a Moshe, quédatelo. Ese es tuyo. Es zafiro muy caro. Y la kedushá que tenía. Entonces Moshe, a raíz de eso, se volvió millonario. ¿Pero quién se enteró? Dios. A ver, nadie estaba arriba con él. ¿Y dónde lo guardó? En su bolsa. ¿Para qué usaban ese dinero? No importa, tenía mucho dinero. No, y no va a bajar a decirles, Oigan, ¿qué creen? Ya tengo. Pero ¿qué pasó? De repente baja Moshe, millonario. Hacen el Egel. Ahora todo el mundo cuando bajó Moshe, no se enteró de que tenía lana. Porque ¿qué hizo Moshe cuando bajó? Rompió las tablas. ¿Y qué hizo después? Volvió a subir. Volvió a bajar, avisó que perdonó, volvió a subir, avisó de que va a recibir las segundas tablas, volvió a bajar, las entregó. ¿Correcto o no? Después de entregarlas, que fue el día de Yom Kippur, al otro día, ¿qué se hizo? La colecta para el Mishkan. Porque Hashem dijo, después del pecado del becerro de oro, háganme un Mishkan. Aquí está, Vayakel Moshe Koladat Bene Israel, dice Rashi, le majorat Yom Kippurim. Al otro día Yom Kippur. Entonces, cuando Moshe empezó a juntar, todo el mundo no sabía que tenía lana. Y de repente, casualidad, empezó a tener lana. La gente empezó a decir, wow, mira cómo el cuello de Moshe está tan ancho. Está comiendo bien, ya le está yendo bien. Mira, se cambió de ropa. ¿De dónde? Si él no juntó nada en Visa de seguro. ¿Cómo tú crees de que alguien esté con tanta lana y no se pueda quedar algo? En realidad, ¿de qué le servía el dinero en el desierto? Nada. No mucho. No, nada. No servía porque... Pero ¿cómo se daban cuenta que tenía dinero? Decían así, ¿sabes qué? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y ahorita te respondo.
Pero entendieron cómo estaba la lógica de ellos. La lógica de los Letzanim era, pues a ver, Moshe no tenía nunca lana y de repente empezó a tener lana, pues seguro es por esto, seguro es por la del Mishkan. Entonces Moshe les dijo nada del Mishkan, miren, yo les voy a decir todo, pero a ellos no les dio explicación. A la gente que podía ser de que esos Letzanim le dudó un poquito, que son los que donaron Kesef, entonces les dijo, tranquilos que su dinero está aquí, todo está aquí. Los que dieron Nehoshet, ni les pasó la cuenta, porque si no quieren confiar, no confían. ¿Por qué Moshe no les respondió a los de Nehoshet? La respuesta es porque a un burlón no le sirven respuestas. Uno que se quiere burlar, lo que quiere es molestar y afectar. Entonces, aunque no tenga una evidencia clara, les vale, lo que quieren es molestar. ¿Cómo sabes que tienes dinero? Tiene. Pero en el desierto no se veía la diferencia. No, sí, mira, tiene el cuello ancho. Antes estaba más flaco, ya engordó 1 kilo. Antes se cambió la ropa y ahorita, ¿no conocen gente así? Bueno, entonces empiezan a pensar todo lo malo y todo lo malo. Y en verdad esto es una reflexión importante para uno saber. Uno saber, hay que meterse en uno mismo y ver qué uno piensa de la gente. Cuando ves que a uno le va bien, ¿qué es lo primero que piensas? Ya se metió en guara. O le echó ganas. O no, es un estafador. No, algo ahí, algo raro. Algo ahí raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a veces se llama la atención. ¿Ah? A veces se llama la Sí, atención. envidia, ¿no? ¿Pero qué piensas? A veces sí. ¿Y qué te importa? Pues sí. Pero si ves un cambio así y... Ahora, hay algo muy interesante en todo esto, que es todavía más adentro, ¿ok? Llegando más adentro de uno. Cuando tú hablas de algo, depende a quién le hables, ¿no? ¿Ok? Si yo, por ejemplo, hablo con un maquilero y le digo, oye, ¿tienes mesas? ¿De qué? De maquila. Si le digo a un carpintero, ¿tienes mesas? ¿De qué es? Carpintería. Si le digo a un casino, ¿tienes mesas de qué? De juego. Cada uno en su nivel, ¿no? En su forma. Cada uno piensa en base a lo que es su ramo. Entonces, cuando tú ves algo y piensas en algo, ese eres tú. Sí, totalmente. ¿Entendiste o no? No, o sea, Si tú piensas que esa persona es corrupta, sin saberlo, es un sospecha, es porque internamente tú puedes tener esa bacteria. ¿Entendiste o no? O porque te gustaría llegar ahí, o por alguna razón. Eso es lo que te identifica. Lo que pasa por tu cabeza no quiere decir que eres, pero lo tienes. Puede ser que eres una persona muy sana, que no llegaste a eso nunca, ni nada de eso, pero lo tienes dentro. Y eso es lo que tienes que curar. ¿Cómo se cura? Quitándotelo y pensando para bien. Juzgar para bien, siendo una persona que no quieres eso. Quieres el bien. ¿Cómo quieres el bien? No juzgando al otro para mal, juzgándolo nada más para bien. Entonces a lo mejor de Moshe le tenían envidia. ¿Quiénes le tenían? De su persona. Pero de nada lo más que los, él es. nada más los Letzanim. Entonces Los le van Letzanim a le tenían. buscar ahí, a escarbar a Y no ver qué sirve nada que les pueden digas, encontrar. entonces Moshe no les dijo nada. Pero a los otros, como ya despertó un poquito de esto, entonces les transmitió de que todo está claro. Y a los del oro ni les tuvo que decir, porque ni le pidieron, ni lo necesitan. ¿Entendieron hasta aquí o no? Ahora, para poder cerrar un poquito más esto, la Torah dice, Ele pekuda Mishkan, Mishkan Edut. Se repite 2 veces Mishkan, Mishkan, no es normal en la Torah. ¿Qué es pecudé? Pekudé son la contabilidad. De Picadón son las cuentas, ¿ok? Estas son las cuentas del Mishkan. ¿Por qué dice estas son las cuentas del Mishkan? El Mishkan Edut, dice Rashi algo muy fuerte. Mishkan, Mishkan, Shene Peamim. 2 veces lo trae la Torah. Remes le Migdash nimashkem bishne Hurbanim. Este es un mensaje del Bet HaMikdash que lo tomó Dios como garantía, a que lo destruyó. 2 veces. Mishkan, Mishkan, ¿cuántas destrucciones de Bet HaMikdash hubo? 2. Y Mishkan, la palabra es como una garantía. Akadosh Baruj Hu, como garantía, se llevó el Bet HaMikdash en vez de destruir al pueblo de Israel. Para perdonar el pecado, se llevó como garantía el Bet HaMikdash y lo va a regresar cuando el pueblo de Israel paguen o terminen de hacer teshuva. ¿Está claro? Entonces, 2 veces el Mishkan, por los pecados del pueblo de Israel.
¿Qué tiene que ver esto aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí me menciona los dos Batemigdash de que se destruyeron? ¿Y qué tiene que ver? La respuesta es, lo dice un tal Rav Schwartz, dice algo muy bonito. Dice, porque todas las destrucciones y los exilios del pueblo judío empiezan cuando empiezan a dudar de sus líderes. Empezaron a dudar de Moshe y ahí viene la destrucción. Las destrucciones vienen cuando el pueblo duda de su líder, de sus jajamim. Empiezan a dudar, entonces vienen los No fueron todos. dos. No fueron todos los que dudaron. O sea, no fueron todos los que dudaron. Era un grupo. Porque Aquí no hubo destrucción. Pero cuando hubo las destrucciones, en esta no hubo, es verdad. Aquí no hubo destrucción, pero aquí te menciono, como dudaron de Moshe, y vienen dos Mishkanim, te vengo a insinuar de que las destrucciones vienen cuando empiezan a dudar de los líderes. Cuando ya no confían en ellos y dudan, entonces ya no les hacen caso, empiezan a hacer. Y de todo esto también se aprende algo muy interesante. En todo esto del Mishkan, ¿ok? Dice el Baal HaTurim, Ubzalel ben Uri ben Hur למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. Déjenme ver dónde está un minuto, si lo encuentro rápido, si no se los digo. Raro que no está aquí. Pues es que hay dos Balaturim, hay uno que es más amplio que el otro, en este creo que no lo tengo, pero ahorita se los digo. Antes de eso, les quiero... ¿Qué horas son? No sé si me va a dar tiempo, entonces vamos a decirles eso y después regreso. El Balaturim trae que en la Perashá sale 18 veces Kasher Tzivah Hashem et Moshe. Así como ordenó Dios a Moshe. Así como ordenó Dios a Moshe. Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur de Yehudá, hizo todo lo que ordenó Dios a Moshe. Y después también, si vemos aquí, por ejemplo, cuéntenlos y a cada rato es Vayasu et bigdei kodesh asher le'Aaron kasher tzivah Hashem et Moshe. Hicieron las prendas como ordenó Hashem a Moshe. Después, Vayasu abnei zikaron ibnei Israel en el efod, Kasher Tzivah Hashem et Moshe, como ordenó Hashem a Moshe. Así 18 veces está escrito Kasher Tzivah Hashem et Moshe. Dice el Baal HaTurim, ¿por qué 18 veces? Por la Amida. En la Amida hay 18 verajot, entonces por eso se hicieron 18 verajot en la Amida, por estas 18 veces que está escrito como ordenó Dios a Moshe. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en verdad? Entonces, para esto es algo muy interesante, un muy bonito mensaje. El Mishkan viene a perdonar el Maaseh Egel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en verdad no querían hacer Avodah Zarah. ¿Por qué hicieron un becerro? Desesperados. ¿Pero por qué becerro y no tigre? Que así salió. ¿Mm? Así salió del papel. Hay opiniones que así salió, hay opiniones que lo hicieron. ¿Pero por qué hicieron un becerro? Por la mala influencia que tenía, ¿no? ¿Pero por qué becerro y no perro? ¿Por qué no gato? ¿Por qué no cordero? Elefante. ¿Por qué? ¿Por qué becerro? ¿Saben por qué? Cuando recibieron la Torah, se abrió el cielo y vieron el Kisei HaKavod, vieron el trono celestial, y una de las patas del trono celestial tiene Demut Shor, es un toro. Entonces ellos vieron que el guía celestial es una figura de un toro. Y lo que ellos querían ahorita, ¿qué es? Un guía. Entonces hicieron un becerro, el hijo del toro de arriba. Llegó el Erev Rab y lo hicieron idolatría. Y se juntó todo el pueblo de Israel. Pero no fue la intención nunca de hacer idolatría. No quisieron en un principio hacer idolatría. Lo que quiso Bnei Israel en el Gazab, ¿qué es? Kum Asel Anu Elokim. Claramente le dijeron a Moshe, a Aarón,
haznos un guía, porque Moshe ya no está. Queremos un Moshe. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? El Egel. Que el Egel lo querían usar como un guía para que los guíe, para que sea el contacto con Dios, no para ser Dios. Solo que el Erev Rav se aprovechó y empezó. ¿Cuál fue el error del pueblo judío? ¿Qué tan grave error si no querían hacer Avodah Zará? ¿Cuál fue el grave error? Es que le podían decir a Aarón que fuera él el guía. O sea, ya estábamos por aquí, ¿no? ¿Por qué Aarón no dijo que él quiere ser guía? Esa es otra cosa, sí. Lo hubieran matado, eso es otro. Pero eso también tiene razón. Ellos llegaron y le dijeron a Moshe, a Aarón, ¿cuál es la solución? No le preguntaron. Cuando uno tiene un problema, tiene que ir con el jajam y preguntarle, ¿qué hago? No decirle, ¿verdad? Hazme esto. ¿Cómo tú sabes cuando alguien te pregunta eso? Si quiere escuchar la verdad o quiere escuchar lo que él quiere oír. Cuando te pregunta, ¿verdad, jajam, que sí se puede hacer esto? Entonces, está claro que quiere oír eso. Pero cuando te preguntan, jajam, cuando pasa esto, ¿cuál es la halajá? Te quiere decir la verdad. Quiere escuchar la verdad. Entonces aquí sí fueron con Aarón y le dijeron, Kum, Aselanu Elohim. Le dijeron qué hacer. Y Aarón, como si les decía que no, ya mataron a Hur. Entonces Aarón les dijo, ok, mañana, traigan. Trató de hacer tiempo. Por eso Aarón no lo castigaron. Pero no tuvo parte. Él lo que quiso hacer es tiempo para que llegue Moshe, porque él sabía de que faltaban 6 horas. Pero ¿cuál fue el error grave en base? Aparte de decirle a Moshe, a Aarón qué hacer. La base fue de que aquí usaron su lógica, usaron la lógica cada uno, y en la Torah no puedes utilizar tu lógica. ¿Cuál fue la lógica de ellos? Como en el cielo hay un toro, entonces aquí hacemos un becerro. ¿Quién te dijo eso? Entonces la manera de cómo contrarrestar ese problema fue hacer el Mishkan por orden de Dios a Moshe sin usar la lógica. Betzalel tenía una capacidad de arquitectura impresionante. Y es Betzalel, Betzelkel, él tenía la sombra de Dios. Pero con todo y eso, él no hizo nada por su lógica. Él acató las órdenes, Kasher Tzivah Hashem et Moshe. Y por eso se repite tanto en el Mishkan, Kasher Tzivah Hashem et Moshe, porque esa era la forma de reparar el Egel Gazab, que no hicieron Kasher Tzivah, sino utilizaron la lógica de cada uno. ¿Está claro o no? Entonces, por eso aquí está escrito tantas veces. En la Amidá, cuando nosotros pedimos, ¿qué pedimos? Muchas cosas. Pero hay un texto claro que los jajamim estipularon y crearon. Si es verdad que hay cosas que tienes que aumentar y cosas que no. Pero en la Amidá, cada verajá es hacerle caso a los jajamim. Es pedir como el jajam me dijo que pida. Entonces es ayudar a contrarrestar esa idea de que había de que yo uso mi lógica. O yo pido lo que yo creo que... Sí es bueno pedir, sí es bueno derramarse, pero cuando tú haces la amidá y rezas por todo Am Israel, muy específico como lo que los jajamim hicieron, es parte de la capará de lo que pasó en el Egel Azab por no usar las órdenes, sino utilizar la lógica de uno. Entonces la amidá se ayuda para eso, por eso lo dice aquí el Balaturim. Es muy interesante, ¿está bien? Entonces por eso está escrito tantas veces Kasher Tzivah Hashem et Moshe. En verdad, también con esto se entiende lo de la paradumá. ¿Qué es paradumá? La vaca roja. La vaca roja. ¿Qué se hacía con la vaca roja? Se quemaba. Purificaba. ¿A quién purificaban? A los impuros. ¿De qué venía la vaca roja? Por la impurificación de la muerte. La impurificación de la muerte vino a raíz del Egel Azab. ¿Por qué? Porque cuando recibieron la Torah, se terminó la muerte. Ya no había más muerte. Se había acabado. Después del becerro de oro regresó otra vez la muerte. Entonces, ¿quién fue el culpable? El becerro. Viene la vaca, que es la madre, y perdona. Ahora, esa mitzvah de paradumá se llama Hok. ¿Qué significa Hok? Ley. No es lógica. ¿Por qué no es lógica? Porque el que purifica, se impurifica. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? No hagas las cosas por lógica. Porque hicieron el Egel por la lógica y salió mal. Aquí viene la pará a contrarrestar de que tienes que hacer las cosas porque las dijo Dios, no por la lógica. Porque si utilizamos las mitzvot por la lógica, llega un día que se acabaron. Shabbat es increíble, pero no cuando estoy de viaje. O el kasher, buenísimo, pero cuando no estoy en mi casa no.
¿Entendiste? Cuando empiezas a utilizar tu lógica, entonces las cosas se cambian. Entonces, ¿por qué? Si yo te pregunto, ¿por qué haces Shabbat? No, es que es divino. De verdad que es una paz. Uf, no entiendo los que no pueden con Shabbat. Espero Shabbat, es increíble. La convivencia con la familia, sí, todo muy bonito. Pero la respuesta es porque Dios dijo. Claro, porque es que... Kasher tzivah Hashem et Moshe. Porque Dios dijo. Todo lo demás es el dulcecito que le ponen para que te guste y para que... Sí, pero no quiere decir que si no está eso, se acabó. ¿Entendieron? Entonces es la parte de la paraduma. La que viene a contrarrestar al Egel Azab es hacer las cosas porque Dios dijo, porque no siempre vamos a entender. Nuestra mente está limitada. Entonces viene aquí también el tema de Kasher tzivah Hashem et Moshe tantas veces. Betzalel lo hizo también Kasher tzivah Hashem et Moshe, y eso viene a reparar lo del Egel Azab. Ahora nada más para terminar, algo bonito que dice el Zohar con respecto al nombre de Betzalel. Vamos a hablar un poquito de nombres, ¿ok? Betzalel, ¿qué significa? Casa de... Betzel, el. ¿Qué es Betzel, el? La sombra de Dios. Sombra de Dios significa que, wow, o sea, estaba mamash con Dios, ¿no? ¿Por qué tuvo ese nombre? Cuando Hashem le dio la orden a Moshe a construir el Mishkan, ¿qué le dijo Hashem a Moshe? Haz el Mishkan, después haces los utensilios. Primero el Mishkan, después utensilios. Haces el Aarón, la menorá, el Shulchan, todo lo demás. Cuando Moshe le transmitió a Betzalel la orden, se la transmitió al revés. Primero hacer los utensilios y después el Mishkan. Y Betzalel le dijo, ¿qué lógica tiene hacer unos utensilios donde no tengas dónde guardarlos? Primero hay que hacer la casa, la bodega, y después hacer los utensilios, ¿no? Le dijo, wow, así me dijo Dios. Tienes razón. Con razón tu nombre es tan poderoso. Porque tú tienes la semejanza de Dios, o sea que te piensas como Dios, ¿no? Tienes la... Pensé, por eso te llamas Betzel El. La pregunta es, ¿el nombre de Betzalel se lo pusieron después de que se volvió arquitecto o desde que nació? Cuando nació. Desde que nació, ¿no? Pues yo creo que después, ¿no? Tiene una capacidad. Yo digo cuando nació. No, pues Ya ya venía con esa... ¿Ya venía con ese nombre? O sea, desde chiquito... Sí, obvio. No, cuando nació, cuando le hicieron el Brit le pusieron Betzalel o le pusieron otro nombre. Mi pregunta, cuando le hicieron el Berit, ¿qué nombre le pusieron? No dice la Torah, es lo que estoy preguntando. El nombre de Betzalel se lo pusieron cuando se volvió arquitecto y cuando habló con Moshe así, que dijo, wow, tú eres la sombra de Dios, o ya venía así. ¿Ya venía? Es un mahlok, es una discusión entre Rabbi Shimon Bar Yochai y su compañero Rabbi Yossi. Lo dice el Zohar HaKadosh. Entonces dice Rabbi Yossi, Rabbi Yitzhak, no Rabbi Shimon. Rabbi Yossi y Rabbi Yitzhak estaban caminando en el camino. Y le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Yitzhak, seguro HaKadosh Baruj Hu escogió a Betzalel para ser el arquitecto más que a otra persona. ¿Sabes por qué? Porque tenía ese nombre. Dios necesitaba buscar un arquitecto, ¿no? Encargado. Y escogió a Betzalel. ¿Por qué lo escogió? Porque tenía ese nombre. Quiere decir de que el nombre ya lo tenía desde que nació. Hashem Gorem, porque su nombre representa lo que es. Hashem Gorem, Ukware Matnu Shakadosh Baruch Hu Sam Shemot Baaretz, Leorer et Adam, Velavoda et Avodato, Bekoach Ze Letikun Haolam. Es lo que dice el pasuk, Asher Sam Shamot Baaretz. Así quiso Akadosh Baruj Hu y escogió a Betzalel más que a cualquier otro y le dio sabiduría para que pueda hacer el Bet HaMikdash, el Mishkan, perdón, para que él lo pueda hacer. ¿Qué vemos de aquí? Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Betzalel, su nombre, Shemo Garamlo. El nombre de él provocó que él sea el indicado para poder ser el arquitecto del Mishkan, de Al Shem Chochmato Nikra Kach, y por su sabiduría así se llamaba. En otras palabras, el nombre influye mucho en el ser humano, en la persona. El nombre tiene muchísima influencia. Entonces, lo que uno dice el Zohar, el nombre de cada uno es prácticamente su misión en el mundo. Cada nombre tiene algo. Y el nombre de cada uno es la misión de la persona en el mundo. Hay nombres que significan, hay nombres que no, hay nombres que sí. Pero cuando uno tiene ese nombre, entonces Akadosh Baruj Hu
le pide que por favor saque con ese nombre el potencial que representa a ese nombre. Por ejemplo, clásico, Abraham. Ok, representa el Gesed, ¿no? Entonces, la misión de esa persona en el mundo es el Gesed. Hay 1,000,000 de formas de hacer Gesed, pero esa es su misión y uno tiene que explotar ese título que le pusieron a su Neshama. El nombre es la Neshama, no es cualquier cosa. La Neshama se llama, y cuando uno 120 años sube al cielo, tiene ese nombre, la Neshama, y en el Shamaim le preguntan, ¿cómo te llamas? Y ese es el nombre de la Neshama. Por eso es muy importante recordarse del nombre real, no el nombre que le dicen o el sobrenombre, el nombre real es muy importante. Entonces aquí vemos de que Betzalel, por cuanto de que tenía ese nombre, tuvo la influencia de que él sea el arquitecto. El nombre provocó que él sea el indicado. Por eso es muy importante los nombres. Dice que Akadosh Baruj Hu le pone a las personas, a los papás, como un tipo de Ruach HaKodesh para poner nombres a los hijos. Para poner nombres a los hijos. Y a mí cuando estaba estudiando en el curso de Brit Milá, sucedía muy interesante, porque cuando íbamos, mashallah, 7 britot al día, 8 britot al día, no había contacto mucho antes con los papás, y qué nombre le quieres poner, y qué nombre no. Y el jajam cuando iba, él hacía todo, o sea, el brit, el kiddush, el nombre. No preguntaba mucho antes, ni sabía quién eran los papás, se enteraba porque le preguntaba al fotógrafo, oye, ¿qué hace el papá? De verdad, no había manera de... Entonces, nos tocó varias veces, que está allá en lo que no me lo que botenu, kayeme tayele dazel, avivu limo, veikare shemo be Israel. Entonces el israelí es muy original y muy así, Nimrod. ¿Quién era Nimrod? ¿Qué es Nimrod? En hebreo, Nimrod es rebelde, de Mered, viene de la palabra rebelde. Y él se rebeló contra Dios. El nombre le provocó la rebeldía. Entonces, ¿de quién poner al hijo Nimrod? Entonces él le decía, el jajam, literal, yo no le pongo ese nombre. Ve con tu esposa y piensa en otro nombre, te espero. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Si quieres traer a otro rabino que se lo ponga, yo no se lo voy a poner. ¿Claro? No se lo pongo. Entonces iba, preguntaban y ya venían con otro nombre y ya le ponía otro nombre. O así, nombres raros, muy raros. Había otro nombre también que le habían puesto una vez, que había dicho... no, había un nombre rarísimo también. Nombres malos. No, sí. Entonces una vez nos tocó unos gemelos. Era muy interesante el gemelito, Jacob. Al primero le llamó Jacob y el segundo de repente Esab. No le pongas... Se arrabe, Bakashá. Yo me llamo Yitzhak, mi esposa Rivka, por favor. Sí. Yo no le pongo ese nombre para nada. Ve y pregunta. ¿Por qué? Porque el nombre influye mucho en lo que es, ¿ok? Ustedes pueden ver que los Daniel tienen una especialidad, los Abraham tienen una especialidad, los Mordejai tienen una especialidad. Cada uno tiene su poder y lo que tiene que hacer es enfocarlo para el camino correcto, para la manera correcta, y por eso el nombre es importante, ¿ok? Esto es... enfocar al... O sea, cuando hay que ponerle quien sea. De la familia. Influye mucho. Que es un nombre, o sea, no sé, un Moshe que no tuvo buena, pero lo pones el nombre de Moshe Rabenu, ya es como... Ah, claro, Moshe, sí, Moshe no es el papá, sí, Moshe. Por ejemplo, hay quien dice Rachel. Rachel es una figura de una matriarca impresionante, pero muy sufrida. Entonces hay unos que no les gusta poner Rachel por eso, hay otros que dicen que sí, hay otros que ponen Rachel con otro nombre, entonces cada cosa... No hay que hacer de esto todo un mahloket y faltar respeto a los papás ni nada de eso, pero hay que saber de que el nombre tiene mucha influencia y gracias al nombre de Betzalel lo escogieron para hacer el Mishkan. Eso es lo que quiero que entiendan, el poder que tiene el nombre. Se los cuento porque estaba esta semana en un viaje, en un vuelo, regresando de Cancún en una escala y me tocó, estaba yo trabajando, estaba escribiendo algo y se me acerca el azafato. Se me acerca el azafato y me dice, disculpe, a medio vuelo, disculpe, ¿me puede decir qué significa mi nombre? Porque lo vio con la equipa. Sí. Y me hace así, me señala su nombre que está escrito. Yo leo y dice Baruch González. Me quedé en 4, digo, ¿cómo Baruch? Baruch. Entonces le dije, no, Baruch es una palabra hebrea, no es un nombre hebreo. No es un nombre bíblico, pero es una palabra que es bendición.
Sí, sí, me decían que era como Benito, me dice. Sí. Bendición, sí, es bendición, ¿no? Sí, pues es Benito. Gracias, muy amable, disculpe la molestia, así nada más quería saber y se fue. Yo me quedé, ¿por qué le pusieron ese nombre? Sí, No se veía Goy tampoco, o sea, estaba medio, mezclado. sí, raro. Buena persona, así ético se veía. Entonces, una de esas me fui para atrás, cuando ya están en reunión los azafatos atrás en la cocina. Llegué ahí y le dije, oye, pero ¿quién te puso ese nombre? Dice, mi mamá. Digo, ¿pero por qué? ¿De dónde lo sacó? Me dice, le pregunté. Y me dijo que lo vio en un libro y le gustó. ¿De dónde sacó el libro? O sea, No sé, que lo vio en un libro y le gustó, pero sí. Me dice, ustedes dicen mucho esta palabra, ¿verdad? O sea, me dijeron que cuando bendicen, la dicen. Le dije, sí, a cada rato se está diciendo esa palabra. De hecho, ya me encantó Sí. a mí, ¿no? Sí, sí, no, sí, me dijeron que es buena palabra, que no sé qué. Entonces dije, wow, increíble cómo hasta un Goy. Pero lo que más me choqueó fue que había una azafata sentada. Me dice, yo también tengo un nombre raro. Nunca me imaginé que iba a tener ese nombre. En la vida. ¿Ah? Un nombre Shami. Hasibe. Pero Zapata de hombre. Hasibe Hernández. no puede ser. Y Raúl González. ¿De dónde sacaste ese nombre? Me dice, no sé. Así me puso mi mamá. Hasibe, mi abuela se llama así. Mi abuela, la de mi papá, se llama Hasibe. Yo creo que trabaja en una casa de algún yerno. No sé, le expliqué que es un nombre, es damas, es una flor. Jacinta es una flor. Pero le expliqué que es un nombre de Siria, no de Siria, de Damasco. Es un nombre que lo acostumbran a poner, que es un nombre árabe, que no es un nombre bíblico. Pero qué raro, me dice, sí, nunca supe por qué me pusieron ese nombre. Entonces es interesante el tema de los nombres y justo con esta semana. Sí, y el otro se llamaba Yosef. ¿De verdad? Había otro que tenía Joseph. Sí. Pero ese ya le dije, ese sí es un nombre bíblico, es un nombre claro, clásico, conocido, pero impresionante. Entonces es así lo que Betzalel logró, Hashem lo puso. No tenemos nombre así. Ajá, exacto. Nosotros Nada. tenemos nombre. Mi abuela, Alea Shalom Ivonne. Ivonne. Un nombre francés, nada. Pero era algo increíble. Puede ser de que ella influyó en su nombre, es al revés. Claro, la De que ella marcó ya el nombre Ivonne. Entonces el que no tiene un nombre así, que ella marque su nombre, es importante darle fuerza a ese nombre de algún modo, ¿no? Aunque sí mis papás y mis tíos le pusieron otro nombre extra a todas las hijas. Por ejemplo, mi hermana se llama Ivonne Javá. Hay otra prima que se llama Ivonne Naomi. O Ivonne no sé qué. Entonces para tener un nombre bíblico, aunque en verdad el nombre mismo puede hacer mucho. Y el que tenga el nombre es importante mencionarle, aunque la llamen de otra manera, es una vez a la semana que le digan su nombre correcto. No sé si es nada más de los ashkenazim, pero muchos le ponen, no sé, el nombre que sea más en español, pero cuando le ponen el nombre se llama Sheindel. Sí, por eso, pero hay que mencionarle el Sheindel seguido, no nada más decirle su nombre que le dicen en español, sino decirle el que le pusieron en el Sefer o en el Brit, es muy importante. Ese es el de Neshama Shama. Y por eso es importante recordárselo. Recordar, porque a veces se olvidan esos nombres y no es sano. Es bueno de que el nombre de la Neshama se mantenga y que se mencione de vez en cuando, inclusive en diminutivos, por ejemplo. Mi hijo tiene 2 nombres, nadie lo conoce con los 2. Yo, una vez a la semana, lo llamo con los 2. Shaul Abraham como mi papá, Shaul Abraham. Entonces siempre Shaul, después Shaul Abraham de vez en cuando para... ¿Ok? A la esposa, cuando me enojo, le digo su nombre de verdad.